Ok, buenas tardes. El tema de hoy es sobre la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la incapacidad de la resistencia de las personas cuando presentan una amenaza o un desastre. O es la incapacidad que tienen para reponerse después que ha ocurrido ese desastre, debido al crecimiento de la población, el deterioro de la contaminación del ambiente y el aumento de la pobreza. Existen diferentes tipos de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos la vulnerabilidad ambiental, que es la predisposición a daños del ambiente. Por ejemplo, el ecosistema de los diferentes tipos de países. Aquí le puse una imagen que hace referencia a la vulnerabilidad ambiental. También tenemos la vulnerabilidad física, que hace referencia a la población en zonas de alto riesgo, como las personas que viven en pobreza por la falta de oportunidades para refugiarse en sitios de menor riesgo. También tenemos la vulnerabilidad social, que se hace referencia a las personas que viven en bajo riesgo, que limitan la capacidad para prevenir o mitigar a responder a situaciones de desastre. También tenemos la moneda económica, que está relacionada con el nivel de desarrollo, la planificación de la economía, que muestra una localidad de país o región. Después de la moneda se hace una planificación de la gestión de riesgo. ¿Cuáles son? Recuerden que la planificación ya es como se define como el plan que se hace a nivel particular, mediante que tiene un país o una región en que se contempla la manipulación de las variables, las amenazas y la vulnerabilidad. Que con el fin, ¿por qué se hace esta planificación? Con el fin de mitigar o prevenir un desastre. Esto lleva a cabo por especialistas de personas a través de una serie de pasos que aseguran realizar la evaluación de forma objetiva. Por ejemplo, primero es reconocer el territorio, estudiar el paisaje donde ocurre ese fenómeno. Después que se hace ese reconocimiento, se caracteriza la amenaza, determina los procesos que podrían generar algún tipo de peligro latente, en los cuales pueden ser la expresión de una natural, por ejemplo, los terremotos. Después se caracterizan los factores de vulnerabilidad, se analiza el grado de predisposición en un evento con respecto a una amenaza presente. También se hace el análisis de la peligrosidad. Después de eso se identifica los riesgos, consideran las amenazas y las vulnerabilidades con el fin de tomar decisiones sobre el tipo de intervención, prevención o control del riesgo. Después eso se gestiona la herramienta de la aplicación, que es el paso 5. Se considera las amenazas y vulnerabilidad con el fin de tomar decisiones. También se inventa la herramienta de intervención a la puesta en práctica y a la prevención de mitigación. Después viene el paso 6, que se identifican los recursos económicos, humanos, tecnológicos, físicos, necesarios para la aplicación de las etapas posteriores de la prevención y de la mitigación. Después se hace una medida de prevención y mitigación, que es esbozar con claridad las recomendaciones prácticas dependiendo de la amenaza y el tipo de vulnerabilidad. Después se hace una elaboración de un programa. ¿Qué hace eso? Es para contemplar los planes específicos de acción de la disponibilidad del tiempo. Y por último, se establece el sistema de evaluación, que es organizar una estrategia que le otorga la continuidad, evaluación y seguimiento a la ejecución de un plan. También tenemos un ciclo del manejo del desastre. Primero, la primera fase se prepara, en esa etapa se toman las medidas y actividades anticipadas para reducir la vulnerabilidad y asegurar una respuesta eficaz. Después se hace una alerta, es que la advertencia de la alerta a la población y a las instituciones basadas en mensajes de corte científico. Por ejemplo, por las noticias meteorológicas. Después viene la fase 2, que es la alarma, aviso, señal, que se dan para seguir instrucciones específicas para presencia real o emitente o un evento adverso. Después vienen las operaciones de emergencia. Esta etapa es la atención inmediata, que corresponde a la ejecución de las acciones previstas a la fase de preparación y en algunos de los casos.
Después ya viene la fase 3, que es la recuperación, que es la reparación y rehabilitación. Ahí se hacen las medidas y acciones para establecer los servicios vitales, las infraestructuras básicas, mitigar los efectos de una sociedad o de una comunidad afectada por un desastre. Después viene la reconstrucción. Este proceso de reparación a mediado o largo plazo de los daños físicos, sociales, económicos durante ese evento. Y después viene la prevención y mitigación, que se evalúan las amenazas de las vulnerabilidades del evento a fines de preparar mejor ante la ocurrencia de un mismo evento similares en el futuro. Que ahora después vamos a ver un video y después vamos a hacer la taller de la página del libro.